El gobierno de la tarde. Buenas tardes, amigos. Estamos en el gobierno de la tarde, en esta etapa en la que conversaremos sobre los temas políticos y sociales de la República Dominicana y del mundo, puesto que en el gobierno de la tarde lo ventilamos todo. Vámonos con las noticias de nuestro portal. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, juramentó en la mañana de este lunes a Antonio Peña Mirabal como nuevo ministro de Educación. La posición de ministro de Educación estaba abierta después de que Andrés Navarro renunció para dedicarse a buscar la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Peña Mirabal se desempeñaba como director de programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico, el Promesecal, puesto que ahora ocupará el doctor Enriquillo Matos, un viejo dirigente sindical del gremio médico. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor solicitó a los ayuntamientos intervenir con carácter de urgencia a los mercados que ofrecen alimentos para garantizar que los consumidores reciban productos adecuados y que los vendedores tengan mejores condiciones de salubridad. A través de un comunicado, Anina del Castillo dijo que solo en el mercado de la Duarte se comercializa el 65% de los alimentos que abastecen a los colmados, al sector turístico, hotelero, entre otros. Por eso pidió a los ayuntamientos, en particular al del Distrito Nacional, a que intervengan para evitar más proliferación de plagas y mejoren las condiciones en que se venden los alimentos en esos lugares. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, denunció que el sector empresarial pretende llevar a cabo una reforma al Código de Trabajo para aumentar las jornadas laborales a 12 horas. En llamada al gobierno de la mañana, Abreu apuntó que el empresariado busca que sea elevada la cantidad de horas laborales semanales de 44 a 50 y que plantea que el domingo se convierta en un día laboral. Nosotros consideramos que el movimiento sindical no debe, bajo ningún concepto, aceptar semejante propuesta, aseveró al decir que la próxima reunión se efectuará en 15 días. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó hoy lunes en la reunión del Grupo de Lima que en su país no hay dilema entre guerra y paz, porque es la paz la que debe prevalecer. No es un tema de democracia o dictadura. No hay dilema entre guerra y paz, es la paz, la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer, afirmó en su alocución en la reunión. El Grupo de Lima se reúne este lunes en Bogotá con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y de Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela, para estrechar el cerco diplomático a Nicolás Maduro, después que el intento de ingresar ayuda humanitaria a ese país acabara en violencia. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Bautista Rojas Gómez, aseguró este lunes que de ser necesario el sector político del expresidente Leonel Fernández utilizará la fuerza del pueblo para impedir cualquier intento de modificación a la Constitución de la República. Rojas Gómez se expresó en esos términos en alusión a las supuestas pretensiones de funcionarios del gobierno de Danilo Medina de cabildear en el Congreso una alteración al texto constitucional que permita al gobernante postularse para repetir en el puesto. Nosotros, con la fuerza del pueblo, con las masas, nosotros vamos a impedir que se produzca cualquier atentado contra la Constitución de la República. La reelección está prohibida. Nosotros estamos organizando al pueblo, aseguró Bautista Gómez. Hasta aquí los reportajes noticiosos de la Z101. Pueden ampliar en nuestro portal de la Z. El gobierno de la tarde. Un día como hoy nació Matías Ramón Mella. Todos sabemos lo que Matías Ramón Mella significa en la historia particular de este país. Fue uno de los padres de la patria de la República Dominicana.
Sus habilidades como estratega contribuyeron para lograr la independencia dominicana, el grito de la separación de 1844. Nació el 25 de febrero del año 1816 en Santo Domingo e ingresó en el 1838 al movimiento clandestino La Trinitaria. Se alistó en el ejército y viajó a la ciudad haitiana de Les Cayes para conocer una alianza entre los trinitarios y los reformistas haitianos que combatían a Jean-Pierre Boyer. Firmó el 16 de enero del año 1844 la llamada Acta de Separación y días después produjo su histórico trabucazo que inició las guerras de independencia de la República Dominicana. Tras la retirada de los haitianos, proclamó a Duarte a la presidencia de la República. Y por esta actitud, Pedro Santana lo mandó al exilio. Al regresar, se unió a Pedro Santana cuando en 1861 era inminente la anexión a España. Entonces se unió a los restauradores. En pleno grito de Capotillo, enfermó y falleció a los 48 años en Santiago el 4 de junio del año 1864. Es muy importante destacar el papel de Matías Ramón Mella en el proceso de independencia de la República Dominicana, en la idea, en la concepción alrededor de la cual se fraguó la identidad dominicana, porque el país dominicano en relación con el resto de los países del continente americano tuvo un proceso absolutamente diferente de la formación del Estado-Nación. Primero, nosotros no nos separamos de la metrópoli como el resto de los países que se inscribieron en la gesta bolivariana. Nuestra independencia, que se puede decir de manera categórica que es una independencia procesual, vale decir que la independencia dominicana no es el grito de 1844. La independencia dominicana incluye un proceso que arranca en 1821 con la figura de Núñez de Cáceres y que en el desenvolvimiento de ese proceso de construcción de la identidad, en ese proceso de construcción de la identidad, muchas figuras van a emerger, otras van a sucumbir, otras van a desconfiar de la viabilidad de la nación. Mella fue el motor de esta segunda etapa del proceso de independencia que culmina obviamente con la Guerra de la Restauración hacia 1863. Lo que quiere decir que lo que conmemoramos hoy en referencia a Matías Ramón Mella tiene mucho que ver con ese destino en el que la sociedad dominicana había apostado a convertirse en una identidad particular, aspirando a ser una más de las naciones en el continente que en el siglo XIX entraban a formar parte de ya una nueva situación a nivel mundial, puesto que los estados nacionales del mundo americano comenzaban a configurarse tras la gesta bolivariana. Matías Ramón Mella, por lo tanto, es una figura epónima de la historia dominicana y hoy estamos recordando su nacimiento, puesto que en los términos en que Matías Ramón Mella se desenvolvió, es ciertamente uno de los padres de la patria a quienes tenemos que acudir cuando hablamos de la identidad, cuando nos identificamos con los elementos que subrayan la identidad del dominicano. Ciertamente hoy hemos recordado a Matías Ramón Mella como uno de los padres de la patria que debemos evocar
en estos días? Seguimos acá. Escuchando al doctor Andrés Gela Mateo sobre... por cierto, por fin, Matías Ramón Mella. O Ramón Matías Mella. No, es Matías Ramón Mella. Su nombre verdadero, claro. Mucha gente ya se acostumbró, porque incluso en las canciones escolares, ¿te acuerdas? Sí, le ponían Ramón Matías. Ramón Matías Mella. Mella. De hecho, hoy, si usted accede a sí. a las redes sociales, va a encontrar que dentro de las tendencias de República Dominicana, la número 2, Matías Ramón Mella, y la número 4, Ramón Matías Mella. Exacto. Fíjense como un termómetro muy, muy curioso, innovador, como es el de las redes sociales, que nos coloca ahí ante esa especie ahí de contradicción histórica en materia de decirle su nombre. Quería agregar solamente algo curioso antes de que pases al siguiente tema, José Luis, es que ambas son tendencias. Ramón Matías Mella y Matías Ramón Mella. La parte positiva es que ambas están siendo tan mencionadas por tuiteros, por cuentas institucionales, ver que cuentas de empresas de distintos rubros, bueno, hasta de equipos de béisbol, hoy le han dedicado un tuit, sus community managers le han dedicado un tuit a Matías Ramón Mella. Yo creo que es bueno porque pienso que todas las crisis, y esa no es un pensamiento mío, ni es una frase nuestra, ni nada por el estilo, pero todas las crisis no son más que la capacidad de un relanzamiento de una sociedad, de una empresa, o incluso de un individuo. Una crisis siempre es una oportunidad, o varias, o muchas, si usted las maneja de manera adecuada. Y es muy posible que dentro del actual espectro de crisis, sobre todo de valores democráticos, la partidocracia dominicana, que todo el mundo sabe el proceso que ha estado atravesando en los últimos años, cómo se están incluso fagocitando a sí mismos partidos de vocación de poder y de estructura netamente de poder, que es el caso del PLD o el caso anteriormente del PRD, o lo ocurrido con el Partido Reformista tras la muerte de Joaquín Balaguer, y lo que ha ocurrido históricamente con los intentos de generar alternancia política con otros grupos, sean estos de izquierda o provenientes de otros sectores de la sociedad. Esa pérdida también de confianza en el servidor público no hace sino obligar a la sociedad a replantearse salidas, desde los famosos movimientos no partidistas, desde los llamados a la protesta cívica, desde los llamados a participar en nombre de movimientos que defienden al ciudadano común. No tiene que ser a través necesariamente de un partido, y aun si se hiciera a través de un partido, la idea es que el ciudadano retome la actividad política. Los tres padres de la patria, la triada clásica, que yo insisto que eso también merecería alguna revisión histórica. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no más? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Y así sucesivamente podríamos hacernos unas cuantas preguntas. Cada uno de ellos, cada uno de los tres clásicos padres de la patria de la República Dominicana, tiene dentro de su historial una constante. Y es el hecho de que temprano en sus vidas no solamente accedieron por la vía de la trinitaria y la filantrópica, participar en una serie de actividades públicas o secretas. Cada uno de ellos dentro del ámbito político que le tocó vivir, que fue el de la intervención y ocupación haitiana, encontró una forma de trascender a través del derecho, los tribunales. Uno de ellos fue preposeo, miembro de la administración civil del municipio, miembro del propio ejército, en la parte que tenía que ver con las levas que se realizaban de este lado y que también sometían claro. al riguroso importante. Y era digamos que la única forma de conseguir también instrucción militar. Duarte Exacto. fue coronel del ejército haitiano. Exacto. Que es bueno recordar, sobre todo. Y también y Matías Ramón Mella también. Sobre todo un amigo mío que no le gusta que le llamen así, de un ejército de ocupación, porque era un ejército de ocupación permanente, un ejército que invade, ocupa y se queda en esta zona, obviamente usufructuando una riqueza que a través del Código Rural de 1828 hizo muchísimo daño social al tejido social, y los dominicanos, entre ellos nuestros patricios, yo diría que dentro de esa crisis, ese es el perfecto ejemplo que trato de utilizar, lograron aprender las partes positivas. No hay duda que en el caso de Duarte, que es un caso atípico, por el elemento de sus viajes, por el elemento de sus experiencias externas, algo similar a lo que ocurrió con Miranda en Venezuela, que ocurrió con otros patricios en el mundo, el hecho de haber abrevado de las aguas de otras experiencias extranjeras, no hay duda de que hace de él un caso muy especial. Si alguien me pregunta, yo diría que las características de cada patricio estarían en las ideas, la parte ideológica que la alimenta a Duarte,
la parte del conocimiento de las leyes, la parte del conocimiento de los procedimientos legales y la burocracia de la época, que es Francisco del Rosario Sánchez. Y sin dudas el hombre de acción, el hombre que termina llegando al más alto nivel en el ejército activo de la época, porque fue incluso ministro de guerra, y que termina por la vía precisamente de la fuerza, que es lo que se impone en nuestra primera república, ocupando incluso la vicepresidencia del país. Es bueno decirlo. Antes de pasar al siguiente tema, José Luis, algo muy interesante, y es recordando una entrevista reciente de don Andrés L. Mateo y Roberto Casá, cuando don Andrés L. Mateo menciona que Duarte fue coronel del ejército. Es algo muy interesante ahora que tenemos el tema de los 3 padres de la patria, por la simple y sencilla razón de que siempre se había visto a Duarte, y sobre todo cuando lo mencionas, que Duarte era un hombre de idea y se veía siempre, o se ve siempre en contraposición con la acción, a un hombre de acción. Sí. Es decir, algo que completa esa entrevista televisiva que también señaló el señor Roberto Casal, el historiador Roberto Casal, es que no, que Duarte también era un hombre de acción, que era una estrategia, que era un gran estrategia militar. Un grupo de virtudes, de circunstancias, y sin dudas que para que una sociedad como la nuestra, con tantos aspectos históricos curiosos, únicos, yo diría, dentro de la historia de nuestra América Latina, también tenían que darse esas variables de persona a persona, de individuo a individuo, ese grupo tan variopinto que conformó el grupo independentista, el grupo que decide romper con el status quo y decide pues lanzarse. Es bueno que se sepa e insistir, ahora que se está dando mucha revisión histórica, algunos para acomodar lo que creen, algunos para acomodar lo que quieren, que tan pronto se hace la proclamación desde el Trabucazo en adelante, lo que hace el señor Gerard, que algunos han querido incluso hasta pintar como un liberal y no lo era, fue reunir el más grande ejército haitiano de la historia, los 25.000 hombres que reunió en los días siguientes al 27 de febrero, inició el proceso entonces de tratar de reconquistar lo que ya veía estaba por perderse de este lado. Bueno, sobre Mella y sobre este tema, muy bien podríamos continuar hablando. Quería hacer hincapié, donde tenemos ahora sí, Francis, la pausa. Vamos a hablar cuando retornemos otra vez de Bajos de Jaina y otra vez, compañeros, de un desastre de plástico. De un tema de la seguridad y de los cumplimientos de las normativas en los complejos industriales de la República Dominicana. El gobierno de la tarde. De regreso a su gobierno de la tarde, Z101. Vamos a recordar las formas, las distintas vías que usted tiene para hacer contacto con nosotros. Además de escucharnos en las frecuencias compartidas de la Z en todo el territorio de la República Dominicana, la Z101 se escucha. Y a partir entonces de esa facilidad, usted puede, accediendo a nuestra aplicación Z Digital, entonces en su celular, dispositivo móvil, cualquiera de los tipos de pantalla, usted baja la aplicación y ya a partir de ahí, pues con un audífono o simplemente con las bocinas de ese dispositivo, puede escucharnos en tiempo real. Pero por si todo esto fuera poco, a través de la propia página web y de la misma aplicación, dependiendo también las facilidades que usted tenga con su dispositivo móvil y de carga y demás, usted puede no solamente escucharnos, puede vernos, disfrutar, por ejemplo, de la moda del señor Andrés L. Mateo, cómo combina la boina con los trajes, con los sacos, además de los trajes hechos a la medida que trae aquí Eduardo, que pasa muy a menudo por el atelier. Y obviamente hoy no está con nosotros, pero el ritmo, la voz cantante en ese sentido, en el outfit que lleva Yulisa Céspedes, que está pues en diligencias profesionales y personales, y un servidor José Luis Mendoza con ustedes. Vamos a recordar también las redes sociales de esta Z101, @Z101 Digital para el contacto a través de Twitter. También ahí suelen interponerse los enlaces a los comentarios, a todo pues el contenido que genera esta emisora, y Z101 Digital en Facebook, que es quizás una de las redes más populares y con más uso, sobre todo en materia tema de los comentarios, en la página z101digital.com y en el canal ZTV de YouTube con la imagen en tiempo real, donde también pues se genera una interacción extraordinaria con todos ustedes. Esas son las vías para estar en contacto con nosotros. Y decíamos, don Andrés, antes de irnos a la pausa, la situación de que cada cierto tiempo el reloj corre, el calendario avanza y como si fuera los accidentes de tránsito, como si fueran estas desgracias habituales, se hace como demasiado frecuente en nuestro país que un complejo industrial de cualquier tipo explota una caldera, hay un problema relacionado al combustible. Hemos tenido los últimos 2 años esencialmente una gran cantidad de situaciones relacionadas a esto, y aun cuando el accidente
el término accidente por sí mismo, esa suma de eventos críticos donde interviene el factor humano o el factor inerte, el factor de las estructuras, está claro que en toda sociedad está presente. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo la República Dominicana, su legislación, sus instituciones para prevenir y disminuir eso? Porque hoy es Jaina, bajo de Jaina, mañana ¿qué va a ser? Mira, y en lo que acabas de decir, José Luis, está la clave de tal vez de la solución del problema. Nosotros nos hemos acostumbrado a esperar al daño, a esperar a la producción de la lesión para reaccionar. Ese es un gran problema. Hay un sociólogo alemán, murió hace 2 años, que se llama Ulrich Beck, que escribió un libro que se llama La sociedad del riesgo. Y ahí se refería específicamente a que los contactos que permite la sociedad del día de hoy no son los contactos que permitía la sociedad de hace 100 años. Los riesgos más grandes o los riesgos más importantes era que un rebelde o un criminal tomara una pistola y asaltara un banco. Hoy los grandes riesgos los gestionan las grandes empresas, como por ejemplo, y no es por mencionar a ninguno, sino son casos notorios y son casos que deben de llamarnos a nosotros la atención. Muchas de las medidas para evitar que una planta de gas explote, que una planta de gasolina o que una planta que produce alcohol explote, pertenecen a esa regulación que se llama compliance o cumplimiento normativo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? ¿Por qué nosotros no hemos avanzado en esa área? Sobre todo porque no reconocemos aún la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ese déficit de culpabilidad que supuestamente tienen las empresas en sede penal. No sé si me doy a entender del todo, lo explico con palabras más sencillas. Una empresa, por ejemplo la Z, puede contratar válidamente, puede tener empleados, puede demandar, puede exigir reparación de daños y perjuicios, pero no responde penalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica del compliance y de la autorregulación regulada y de los nuevos riesgos sociales? Ya el mayor gestor de riesgos, el mayor administrador de los peligros que se producen en la sociedad, no son personas físicas, son personas morales, personas jurídicas. ¿Por qué? Y esto es una consecuencia inevitable de lo que conocemos como la industrialización de la sociedad industrial. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, cuando una planta de gas explota? Antes de uno dirigirse a las acciones individuales de las víctimas o de los afectados, lo primero que llega a la cabeza es saber si esa empresa estaba cumpliendo con determinados programas de prevención que tienen por objeto... ¿Qué dicen sus últimos informes? ¿Qué dicen sus últimos informes sobre ese manual de prevención que debe de tener la empresa? Claro. ¿Cómo estaban ejecutando? Y excúsame, lo que ocurre hablando sobre este mismo tema, que a mí me encanta el ejemplo siempre de la industria de la aeronáutica civil, que es probablemente en el campo de los riesgos, pero ahí no se relaja, en el campo de la severidad del daño, porque un avión cae menos frecuentemente que lo que choca una guagua. Ahora, cuando cae, el daño es severo. En tanto, no se puede parquear a la derecha que se nos dañó una goma, no. Cae 11.000 metros, 10.000 metros y no queda mucha cosa si ocurriera el accidente dentro de esas características. Entonces, la política de revisión previa, la política de seguimiento a las partes mecánicas, cuando ocurre el siniestro, antes de que aparezca la primera caja negra, si es que aparece, porque en algunos casos como el de el MH370 no aparece nunca, de Malaysia Airlines, pero en el caso, antes de que aparezca la caja, lo primero que se revisa, señores, son los informes mecánicos. Vamos a ver qué pieza tenía alteraciones de temperatura, ¿quién incumplió? ¿Qué pieza estaba todavía dentro de los estándares de que podía seguir siendo utilizada, pero ya estaba muy cerca del borde, probablemente de su corrosión, de su resistencia? Bueno, puede ser que por ahí comienza inmediatamente la línea de investigación forense, comienza a buscar dónde está el error en el sistema. Recuerdo cuando cae aquel avión, un terrible accidente, señores, que yo creo que dio por finalizada la vida útil en los 90 de las aerolíneas locales. El famoso avión de alas caribeñas, alas quisqueyanas, se llamaba Francia, el de Puerto Plata, que la compañía decidió subcontratar un avión para dar servicio a ese famoso corredor que era tan prometedor de vuelos de Alemania a Puerto Plata. Ese grupo enorme de turistas alemanes que venían en los 90. Que se espantaron de ahí en adelante. Bueno, ese accidente es un antes y después. Ese accidente es un antes y después. Cuando comienza la línea de investigación,
se descubre que donde se almacenaban, en el hangar que se almacenaban los aviones, había específicamente una pieza que se dejaba al aire libre y estaba contraindicado que se dejara al aire libre, y eran unos tubitos que van en la parte delantera del avión, que sirven para, cuando el avión obviamente toma vuelo, medir velocidad, temperatura, altitud, y se convierte en un elemento de control para los pilotos, más allá de todo el material que tienen. Bueno, esos pequeños tubitos, que no recuerdo el nombre que tienen ahora en aviación, al dejarse sin una malla protectora, ¿usted sabe qué pasó, señores? ¿Qué pasó? Insectos comenzaron a polinizar ahí dentro y encontraron un hueco, y eso le quitó una herramienta para en el despegue establecer las variables de altura, velocidad, y eso se considera que a partir de ahí comienza la cadena de hechos que posibilita unas pésimas decisiones después de la tripulación, y que termina, señores, con ese vuelo que partió en la noche cayendo a aguas del Mar Caribe, y que, como he dicho anteriormente, ese y otros siniestros acabaron con lo que fue la vida útil de aquellas aerolíneas internas. Y para traer ese ejemplo a lo que está sucediendo entre nosotros ahora, fíjate en algo, todas esas medidas de prevención, lo que tienen por objetivo es específicamente evitar que el siniestro se produzca, porque la obligación que tiene la empresa es reducir, porque el riesgo cero no existe, reducir los riesgos asociados al objeto, o sea, a lo que ella hace. Si traemos tu ejemplo, José Luis, a lo que son las plantas de gas, y trabajamos con modelos de cumplimiento, con programas de prevención, donde yo tengo que verificar cómo se maneja la planta en cada momento, eso es lo que me da a mí de decir, mira, aquí es que está la falla de responsabilidad. Pero lo interesante es que en los países que sí reconocen la responsabilidad por cumplimiento, como por ejemplo nosotros la tenemos aquí con la nueva ley de lavado de activos, o mejor dicho, la responsabilidad por defecto de organización, que es el equivalente a que la empresa haya cometido una acción o una omisión que rompe con los programas de cumplimiento. Cuando nosotros tenemos esta posibilidad, es lo que nos permite fijar, decir, establecer. Hay un programa de cumplimiento, el programa de cumplimiento se ejecutó mal y por eso la empresa responde. Exacto. Yo lo que me interrogo, porque estamos hablando en sentido general, pero en este momento hay una empresa de plástico más ardiendo en una zona industrial como la de Jaina, que ha tenido además muchos otros percances de tipo de riesgo, tal y como dice Eduardo. Es decir, relacionado con riesgo. Entonces ahí surge la pregunta, don Andrés. La pregunta es elemental. ¿En qué termina esto? No, la pregunta es si existe realmente una normativa y un protocolo operativo. Ciertamente que las empresas dominicanas que trabajan con equipo, con material de alto riesgo, tienen. Porque lo vimos en Poliplas. Es decir, en Poliplas nosotros notamos evidentemente la ausencia de una normativa que fuera ágil, diestra, que tuviera una calistenia para que en caso de que se presentara un accidente, la salida tuviera ya preconcebida, la gente supiera qué hacer, hacia dónde dirigirse, cuáles eran las zonas de salidas de emergencia, un protocolo operativo en el plano real, una normativa operativa en el plano real. Uno se pregunta continuamente si esto existe. Y cito Jaina, después de lo que está señalando Eduardo, cito Jaina porque en Jaina se dio el caso de lo que se llamó, ¿cómo era que se llamaba? La hora de Dios, aquel incidente donde hubo envenenamiento por plomo de batería. Oh, sí, claro. La cosa de Dios, ¿cómo era que se llamaba? Ay, había así un... Bueno, pues eso fue ese mundial. Era el nombre casualmente de unos colegios que presidía una orden religiosa. Había uno en Buenos Aires y otro creo que por ahí. Eso fue mundial. Porque nosotros llegamos a tener un nivel de contaminación tan alto por difusión de plomo, que fueron cientos y cientos de niños los afectados allí en Jaina, y que hubo un programa preventivo, a posteriori del accidente, por supuesto, una desintoxicación incluso con ayuda internacional. Y esta misma empresa que, según dice, está ardiendo ahora mismo en Jaina, en los bajos de Jaina,
ha tenido ya otros problemas de este tipo, quizás no de la misma dimensión, pero sí que los ha tenido. Entonces la pregunta se cae de la mata. ¿Hay en la República Dominicana un protocolo, una normativa real de cumplimiento en que obliguen a las empresas a tener rígidamente establecidas estas normas? Mire lo que pasa, don Andrés. Yo creo que yo voy a aportar a que usted se vuelva más crítico. Y se oye mal, de hecho, pero hay que decirlo, mire. Estos protocolos existen, pero la consecuencia por su incumplimiento, ahí es donde está el quid del asunto, o la consecuencia por su mala ejecución, hay que sumarlo a esa cifra de esa cultura de impunidad, de esa cultura de no sanción. Vamos a simplificar un asunto. Porque esos casos se quedan, por lo regular, en que las víctimas demandan daños y perjuicios, claro, pero las sanciones penales a empresas, claro, para que tengamos una idea, las sanciones penales a empresas lo que incluye es la administración de la empresa por parte del Estado. Claro. El cierre de la empresa. Por lo simple, pago de multas. Que es, para mi gusto, una de las medidas favoritas porque da donde duele. La multa. O sea, y son sanciones que en muchos casos ni siquiera se llegan a ejecutar, ni siquiera se demandan. Entonces ahí es donde está el dilema, o sea, el elemento faltante. Ahí es donde está el elemento faltante en la cadena de eslabones para construir un Estado de Derecho que también pueda regular esas actividades. Esos supuestos pertenecientes al derecho penal económico, no necesariamente porque se trate de finanzas, sino por las áreas de la economía que toca, el medio ambiente, la propiedad industrial, etcétera, tiene el gran problema de que son la gran minoría de los delitos. O sea, nuestras cárceles están llenas de personas de 5 gramos de cocaína, 10 gramos de cocaína, pero es muy extraño ver, mira, tal fulano, tal empresa está incumpliendo tal medida de cumplimiento. Eso es así. Vamos a la pausa y retornamos con más en breve en este Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Estamos de regreso en este su Gobierno de la Tarde. Y continuamos, antes de entrar a otros temas de actualidad, con lo que ocurre con este tema de los siniestros que en áreas industriales con tanta frecuencia ocurren en el país. Le voy a agregar un par de elementos antes de entrar a otra variable del tema. Andrés, ¿qué situaciones han ocurrido en la justicia que sepamos con intervención del Ministerio Público en el caso Poliplas? Ninguna. Es más, el gran ausente en materia de los procesos de investigación. Por eso estaba oyendo lo que decía Eduardo con mucha atención, porque aquí la empresa no se persigue penalmente. No, ninguna. Y en un caso como el de las plantas de gas que han explotado, mueren más personas que lo que puede matar un asesino. Claro, o sea, sí. Pero que no había ninguna presencia real del Ministerio Público. Incluso aquí en este programa, nosotros hicimos algunos señalamientos. Es más, los aspectos que se ventilaron en público parecían totalmente ajenos al Ministerio Público. Yo en algún momento llegué a preguntar si no tenía algún tipo de incumbencia el Ministerio Público de este país en un acontecimiento de esa magnitud, que incluyó muertos, una cantidad considerable de personas fallecidas, que incluyó afectación a bienes públicos como secuela de la explosión, puesto que casas cercanas, personas se destruyeron, incluso a distancias, se hubo daños a distancias en los cuales quizás la responsabilidad penal no va a alcanzar nunca, porque a 1 kilómetro 12 reventó una vitrina, por ejemplo, y ellos no van a ir a 1 kilómetro a resolver, pero si hubiese un tipo de persecución penal consecuente, analítica. Luego está lo que le pasábamos revista a nosotros ahora al principio, lo de si hay o no existe un protocolo real, porque a la hora en que ocurren las cosas argumentan muchas mentiras que son a posteriori de los acontecimientos. Ellos crean mecanismos de justificación a posteriori, pero no hay normativas previas que permitan identificar una política de prevención adecuada en empresas que manejan productos susceptibles de generar accidentes, tragedias como la que hemos vivido. Entonces, esa es una falla
del país. Y por supuesto que el Ministerio Público está absolutamente responsabilizado con ello. Ya con eso, Eduardo lo escribía correctamente y esa es la conclusión. Entonces, siguiente tema. La autoridad, y yo siempre he dicho que cuando ocurren estas desgracias, somos los primeros que apoyamos la abnegadísima labor de los cuerpos de bomberos del país, que con poco y nada, a mano pelada, hacen de tripas corazón. Ahora, lo de algunos segmentos del país, algunos sectores del país, más que a veces lástima por las condiciones en las que trabajan, se vuelve a veces se le despierta a uno el sentido del humor más morboso, más bizarro. Bajo Cejaina no hay agua, no hay acometidas de agua donde los bomberos puedan llenar sus equipos. Y tiene, señores, la CAS, entre otras instituciones como el Ejército, tratar de aprovisionar de agua a los bomberos. Pero luego viene lo interesante aquí. Tú me decías, ay Dios. Tengo entendido, ojalá alguien nos desmienta. Ojalá que esa llamada llegue en 5 minutos. Estás hablando en Buste, Mendoza, son tantos. Lo que me han dicho que le entregan de dotación a los bomberos de Bajo Cejaina son 20,000 pesos al mes. No, yo ni lo creo. Eso no puede ser. Yo insisto, nunca antes he dicho algo en radio y esté tan deseoso de que me desmientan, de que alguien llame y diga, mira, eso es un tremendismo, es una exageración, lo que tú estás diciendo, tu fuente te falló. Ahora, como a mí no me sorprende eso, porque de verdad eso no me va a matar de un infarto. La sorpresa no me va a dejar patidifuso, porque eso es posible en este país. Eso es fácilmente entendible y digerible. Que Bajo Cejaina, un lugar que está lleno de industrias, almacenes, dada la cercanía a uno de los puertos más importantes del país, señores, Punta Caucedo y Jaina, son las dos grandes vías a través de las cuales se abastece. Claro. Y a través de las cuales dispara el aparato productivo nacional una enorme cantidad, un altísimo porcentaje de lo que produce y de lo que consume. Ni hablar entonces de lo que puede fabricar, de lo que le puede dar valor agregado, además de la enorme cantidad de frigoríficos que hay por ahí. Es decir, es un sector, son importantes, ¿no? Es un sector del país cuyo consumo de energía y cuyos elementos que elevan los riesgos de un incendio, yo creo que no hay que ser demasiado inteligente, no hay que ir a hacer un curso en Yale, ni en Harvard, ni en Princeton, para saber lo importante que sería que la dotación de los bomberos de esa zona tenga otras condiciones. Y como a mí me gusta, personalmente se lo exijo a los políticos, y como participamos en política, lo sepamos o no, nos guste o no, me gusta cumplir con lo que yo exijo. Yo exijo que todo el que me dice que le va a subir el salario a un servidor público me diga de dónde van a salir los recursos. ¿Qué va a sacrificar? ¿Qué va a hacer? Entonces yo propongo política propositiva, la vieja discusión del porcentaje del presupuesto que se asigna al gobierno municipal, que desde el año 2003, 2002, se llegó a la idea de que era un 10% lo ideal. Terminaba ese gobierno, la cantidad estuvo por un 7, nunca llegó al 10, 7 y algo. Y desde ahí no ha hecho sino siempre ir disminuyendo. El 10 es lo que establece la ley. O sea, pero nunca llegó, No es ni siquiera una opción. Pero nunca llegó. O sea, ni siquiera se estrenó. La ley no llegó a estrenarse. No, jamás. Estaba en un 7 y algo. Y después de ahí ha comenzado solamente a bajar. Estaba por un 2.4, 2.5. 2.5 creo que es. Yo insisto, y atención Fedomu, atención Hidalgo, presidente de la Federación Dominicana de Municipios, atención a los municipalistas. Yo he sido de los que he exigido siempre que esa ley se cumpla, porque yo quiero exigirle a los gobiernos municipales sobre sus capacidades, y una de las capacidades sobre la que yo creo que en este país hay que exigirle, al tiempo que también recibirían recursos, son los bomberos. Solamente en esta ficción novelada que vivimos, los bomberos están separados de los gobiernos municipales en cuanto a los recursos. José Luis, yo de verdad no puedo creer que un área territorial en la que hay una enorme concentración industrial y de químicos, porque quizás el área donde más se manipulan químicos y cosas así por el estilo, bueno, por eso están contaminados. Es los Bajos de Jaina, es por ahí. Sí. En consecuencia no puede ser 20,000 pesos que reciben los bomberos. Yo quisiera así mismo que me llame el mismo jefe de la dotación, que me llame alguien y diga, no, es 1 millón, que yo soy el primero que va a decir, qué bueno, pero no es suficiente. Esa dotación lo que aporta es a nuestra cultura reaccionaria. Porque, oye, una cosa, si yo tuviese, no tengo ningún tipo de empresa, debo de dejarlo muy claro. Pero en zona de alto riesgo industrial, un cuerpo de bomberos funcional, efectivo, señores, resuelve mucho. No es lo mismo apagar un incendio en 1 o 2 horas que durar 10 horas.
o 14 horas. Y de hecho, eso preserva el patrimonio empresarial. Claro, los empresarios normalmente cuentan con un seguro que lo cubre, pero jamás las pérdidas no serían la misma. Fíjense cuántas cosas, señores, cuántas cosas salen del mismo tema. Y perfectamente podríamos estarnos quedando cortos en este ejercicio. Insistimos, lo que hoy ocurrió en Bajos de Jaina, imágenes que todo el mundo consumió a través de las redes sociales, lo anteriormente ocurrido, es que quedó también lo de la caldera que explotó. No hemos vuelto a escuchar el tema, porque también esa es otra. Se apela a la facilidad, enorme facilidad con la que los temas desaparecen de la palestra. Es una cosa, voy a decir, muy natural de las sociedades en las que vivimos. Aldous Huxley tuvo mucha razón. Yo siempre digo que la pegó más que Orwell. El problema no era el acceso a la información, era el mar de información. Mira, algo que no puedo dejar de decir es que hay que tener muy en cuenta que esto no son delitos sin víctimas. Hay que entender algo. El mal manejo del riesgo es un delito, es una transgresión tan alta o tan perniciosa como el homicidio, ¿eh? O sea, el que muere porque le impacta una bala y el que muere como porque alguien no hizo su trabajo. Por el mal manejo del riesgo, por el falta de cumplimiento, está muerto igualito. Por la falta de cumplimiento de protocolo, por la ausencia de un programa de cumplimiento. Porque no hay una política criminal de perseguir el delito empresarial. Óyeme, es el mismo muerto, ¿eh? Llévatelo, Francis. No confunden eso. El gobierno de la tarde. Z101, gobierno de la tarde, fin de semana movido. Y la administración pública pues también tuvo sus movimientos, algunos de ellos bastante interesantes. El retorno a la administración pública del exalcalde de Santo Domingo, Distrito Nacional, Roberto Salcedo, sustituye en un puesto al que sería difícil recordar algo productivo desde el mismo, y es una asesoría directamente con el presidente en temas de seguridad que tenía nada más y nada menos que Franklin Almeida Rancier, quien se despidió del puesto con mucha educación y muy buenos modales, agradeciéndole al presidente, no sé si con algo de sorna, que ahora iba a tener más tiempo para dedicarse al proyecto presidencial de Leonel Fernández. Pero no se queda ahí el asunto. Bueno, no. Hay de todo como en botica. Hay un estremecimiento. Se puede hacer una lectura alrededor de los decretos. Lo que los decretos significan, la coyuntura política en la que se producen esas 11, digamos, designaciones en entidades dominicanas, y tan importantes como el Ministerio de Educación, que es quizás el ministerio de mayor trascendencia en el país, e incluso en términos presupuestarios, puesto que maneja tal vez la mayor cantidad de dinero junto a todos los ministerios, es el 4% que se ha respetado. Pero hay también otros cambios. Enriquillo Matos se designó administrador del programa de medicamentos esenciales en sustitución de Peña Mirabal, que es el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que ya se juramentó como ministro de Educación. A emérito Antonio Roberto Salcedo, ese no es nada más y nada menos que Roberto Salcedo, el exalcalde del Distrito Nacional, fue nombrado ministro sin cartera para la seguridad ciudadana y sustituye, es tan importante, fíjense ustedes si es maquiavélico este conjunto de cambios en el gobierno, que aquí es tan importante el nombrado como el sustituido. Oigan, puesto que a quien sustituye es Mérito Gavilán, todos esos nombres que tiene el alcalde del distrito, el exalcalde del Distrito Nacional, es nada más y nada menos que a Franklin Almeida, una espina en el zapato respecto de la reelección desde dentro mismo del Partido de la Liberación Dominicana. Y ayer mismo agradeció con una ironía muy, pero muy aguda al presidente haberlo destituido, puesto que tiene más tiempo, según Franklin, ahora para dedicarse a reafirmar el proyecto de Leonel Fernández y a su profesión de abogado. Además, fue designado Luis Miguel Pichirilo Macabe, director del Consejo Estatal del Azúcar, que sustituye a Pedro Mota Pacheco, nombrado gobernador de San Pedro de Macorís en lugar de Pichirilo Macabe. Oigan, este es un intercambio realmente, porque
El señor Pedro Mota fue gobernador de San Pedro de Macorís hace ya un tiempo, y lo que el presidente hizo en este caso fue retornarlo a su lugar de origen. Y aquí viene otro caso importante desde el punto de vista de la lectura política que hay que darle a estos decretos. A Miguel Mercedes lo nombraron administrador general de la Lotería Nacional en sustitución de José Francisco Peña Tavares. José Francisco Peña Tavares es el hijo de José Francisco Peña Guava, hijo de José Francisco Peña Gómez, como todos ustedes saben, a quien le dieron una herencia de por vida de unas siglas que se llaman BIS, que es el Bloque Institucional Socialdemócrata, que tiene una historia, aquella vez que se dividió por las confrontaciones entre Magluta y Peña Gómez, se dividió el PRD, y Peña Gómez formó el BIS como un salvoconducto. Pero una vez regresó al PRD, le dejó el BIS como una herencia a José Francisco Peña Guava, de la cual ha vivido durante toda la vida, porque él no ha dado un golpe que no ha sido que no haya sido ese, no se le conoce otro trabajo. Y que le ha ido muy bien, por cierto, en el BIS. Muy bien le ha ido. Bueno, lo interesante es por qué sustituyen a José Francisco Peña Tavares en la lotería. Bueno, por los aprestos de su padre, José Francisco Peña Guava, que encabeza un nicho político de varios partidos, que se supone que va a ser la plataforma en caso de que ocurra lo que ya parece que tendrá que ocurrir dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que haya una división, y estos decretos apuntan a la división, que ese nicho de partidos del BIS va a impulsar la candidatura del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, dentro del espectro político que hay en este país. De manera que estos decretos son, de alguna manera, el horizonte ya vislumbrado, concreto, de la división dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque golpean de manera directa a leonelistas y porque es una sobredeterminación que se puede leer a plenitud en la naturaleza de los cambios que se han efectuado. Todos tienden a robustecer dentro del aparato del Estado la presencia del danilismo, a robustecerla y a crear alternativas dentro del propio leonelismo de atracción hacia las filas del danilismo. Y es el caso de Roberto Salcedo, porque en el caso de Roberto Salcedo, hasta la semana antepasada, era un leonelista reconocido, solo que cuando le preguntaron sobre la reelección, se culipandió y dijo que él no podía ser antirreeleccionista porque él se había reelegido varias veces. Un predicamento, por supuesto, muy a la altura de la práctica política y de la ética política de ese exalcalde. Bueno, Andrés, algo muy interesante y de mi parte, naturalmente, también una confesión personal. Yo creo que este es mi 10º día haciendo radio y me resulta muy interesante porque este es el día número 12, creo. Me resulta algo muy interesante porque en todos estos días yo he venido realizando análisis técnicos, análisis jurídicos, análisis políticos, pero muy vinculados a la Constitución y al rol que debe de jugar el Estado, del sistema de 2 cámaras, bueno, y el etcétera que ya conocemos de lo que yo he hecho aquí o de lo que hemos hecho aquí. A mí me resulta muy interesante cómo en política se parece a una especie de prestidigitación o de ver qué va a pasar en el futuro, por algo muy sencillo. Primero, el día que se da el decreto, siendo un domingo, es un tema de debate. Algo sorprendente, ¿eh? En otras áreas no sucede así, o sea, se da un día cualquiera y no pasa nada. Pero en adición a eso, de unos decretos que se dan el 24 de febrero,
la manera en que abren la discusión en torno a 4 temas esenciales de la política dominicana, a mí me parece muy interesante. Los decretos sirven para saber si el presidente Fernández se va del partido. Los decretos sirven para saber, el expresidente Fernández, perdón, para saber si el presidente Danilo Medina se va a reelegir. Los decretos también sirven para saber si hay cohesión o separación dentro del Partido de la Liberación Dominicana y además como un termómetro de lo que sería una posible reelección. Además de eso, hay que agregar, y es algo que debo de aprovechar, sobre todo por los comentarios que hacen las personas en las redes sociales, todas estas conclusiones, y esto lo hago al margen de cualquier consideración personal que yo tenga, son demasiado prematuras. Aún no sabemos. La política dominicana vive momentos de clara incertidumbre, sobre todo por el hecho de que el presidente aún no dice si va o no va. Ya aquí hemos analizado con mucha claridad de que independientemente de cuál sea la decisión política, la decisión de que el presidente diga voy a presentarme como a la reelección o no, hay un impedimento constitucional muy claro, y es ese transitorio. Y número 2, también, ya que estamos hablando de análisis político, habría que agregar que existe eso que conocemos como la maldición del tercer periodo. Sería, creo que en la etapa democrática de nuestro país sería el primer presidente que se presentaría a una reelección consecutiva. Corríjanme ustedes si no es así. Me parece que la última persona que gobernó 12 años de corrido ya en esta etapa democrática fue el presidente Joaquín Balaguer. O sea, es algo... Y no en una etapa tan democrática. No tan democrática. Es algo realmente interesante. A eso también, a la otra especulación, y ojo, yo estoy hablando puramente de especulación, es... a partir de los decretos, discutir de la posible salida del Partido de la Liberación Dominicana del expresidente Leonel Fernández. Yo anteriormente he dicho en análisis jurídico o en análisis histórico, mira, el PLD hago la aclaración, no coincido con el PLD en nada, estoy tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible. La salida del presidente Fernández sería, como digo yo, un desconocimiento de la historia. Al igual que sería un desconocimiento de la historia la reelección del presidente Medina. ¿Por qué lo digo? Ya todos vimos lo que pasó con Salvador y Jacobo, con Atuey de Camps, con el expresidente Hipólito Mejía, con Miguel Vargas. O sea, aquí la separación, salirse del partido, tiene un costo político muy alto. Demasiado alto, diría yo. A todo eso debemos agregar, y ojo, esto es simplemente hablando sobre la lógica de los decretos, que es lo que trae, que hasta que el presidente Medina no decida cuál es su próxima jugada, si se presenta o no se presenta, si modifica o no modifica la Constitución, el escenario es incierto. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con su gobierno de la tarde y damos inicio a los comentarios de cada uno de los miembros de este espacio y comenzamos con el doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Para el 8 de marzo yo voy a cumplir 3 años en la Z101, en el gobierno de la tarde. En esos 3 años es mucho lo que yo he hablado, analizado alrededor de las diversas coyunturas políticas que hemos tenido por delante en esta mesa de trabajo. A mí nunca se me ha pautado nada me han impuesto. Nunca me han llamado los directivos de la Z101 para cuestionarme alrededor de mis ideas, de mis pensamientos, de mis posiciones en términos públicos, desde esta tribuna que oyen miles y miles de dominicanos todos los días. Por lo tanto, comienzo por esta aclaración, porque voy a hablar sobre la investigación que hizo Rosa Encarnación y la lectura que generalmente el oficialismo da de las denuncias, de las críticas que los periodistas hacen. Rosa Encarnación denunció que en el Ministerio Administrativo de la Presidencia se había comprado un bolígrafo laminado de oro cuyo costo alcanzó los 156,000 pesos. Y que en diversas fechas del 2018 se habían comprado bebidas alcohólicas por unos 8 millones de pesos en total. Un señalamiento que no tiene absolutamente nada que ver
con difamación o con injuria, porque inmediatamente ella lo señaló. Yo entré a la página del Ministerio Administrativo de la Presidencia y verifiqué efectivamente que allí estaban contenidas todas estas partidas que ella había señalado como parte de su proceso de investigación periodística. Ella es una persona con experiencia en el periodismo y en consecuencia lo que hizo fue sacar a flote lo que era un dato oficial publicado en la página del Ministerio de la Presidencia, del área administrativa del Ministerio de la Presidencia. Lo que debió haber ocurrido, por lo tanto, era una respuesta explicativa alrededor de ese elemento de referencia, porque lo que uno supone es que vivimos en un país en el cual la democracia se ejerce y uno tiene que abandonar los miedos que la tradición autoritaria de 174 años de vida republicana tan exorbitantemente mayoritario le ha impuesto a la práctica del periodismo, de la comunicación. Pero el ministerio no ha dicho nada, lo cual tampoco nos extraña, porque aunque el ministerio debería decir algo en relación con esto, no es nada nuevo que el ministerio no diga nada. Por ejemplo, en junio del año 2018, la diputada Farideh Raful denunció el pago de 1.400 millones de pesos a Joao Santana y a Mónica Moura a través de la compañía que funcionaba en el país para darle sustentación desde el punto de vista de la asesoría en planificación estratégica de comunicación, tanto al presidente Medina como a toda la estructura de su campaña. La diputada Farideh Raful entregó a la opinión pública y en el hemiciclo de la Cámara de Diputados los libramientos que fueron expedidos desde el año 2012 al año 2016. Y se produjo un escándalo que demostró la existencia de un sistema de corrupción que incluye a todas las estructuras secuestradas del Estado dominicano, porque una característica esencial de lo que ocurre en la sociedad dominicana es el secuestro institucional. El hecho de que uno parece no tener solución a los problemas que se derivan de la vida de relación social en el marco institucional. Y por ejemplo, en lo que respecta a esa denuncia de la diputada Farideh Raful, no menos de 11 sesiones, yo llegué a contar ayer 11 para preparar esta conversación, no menos de 11 sesiones solicitando que la Cámara abriera una investigación con la creación de una comisión al respecto, fueron en vano, porque esa estructura se cerró en sí misma y lo que debería ser la naturaleza de su trabajo, puesto que el poder legislativo es un poder de configuración contralora en su origen. El primero. En el origen de las monarquías constitucionales, el poder legislativo ha tenido la función contralora fundamental, era el contrapeso del poder absoluto que encarnaban los reyes y los príncipes en aquella época. Pues ni aún así, arrojado contra la propia definición de sí mismo, se logró que la Cámara de Diputados estructurara una comisión que investigara ese flujo de libramiento que desde el 2012 al 2016 se había producido para generar pagos a Joao Santana por 1.400 millones de pesos. En realidad, en rigor, en la República Dominicana nunca ha existido una separación de la hacienda pública y los bienes de los caudillos de turno. Eso lo podemos comprobar en distintos periodos de la historia republicana. Y se puede afirmar casi sin ninguna duda que toda la movilidad social de la Primera y de la Segunda República Dominicana descansaba en las confrontaciones
de esos grupos políticos que perseguían el usufructo del poder con lo que se conoce como la ideología patrimonialista del Estado. Vale decir que obtener el poder político en la procelosa historia de esta nación ha sido siempre un fenómeno que es sinónimo de enriquecimiento personal. Incluso quienes atraviesan por cargos de significación que tienen fuerza liberatoria de fondos públicos, si no se enriquecen, se les dice pendejos. Porque se ha legitimado tanto y tanto esa práctica en la sociedad dominicana que si las ciencias sociales dominicanas fueran audaces, nosotros podríamos plantear una estructura de estudio a partir de las cuales muchos miembros de las oligarquías nacionales, su vinculación con el Estado ha fortalecido la estructura de poder que ellos han tenido y que tienen en la actualidad numerosos apellidos de la sociedad dominicana. Lo que humilla es, sin ninguna duda, en este tipo de acontecimientos que se dan, tanto en lo que señaló Rosa Encarnación como en lo que denunció Farideh Raful en junio del 2018, lo que asombra verdaderamente es la visión y la práctica tan aldeana del Estado que tenemos los dominicanos en pleno siglo XXI, pero sobre todo los dirigentes políticos de este país. En pleno siglo XXI tenemos una visión aldeana de la concepción del Estado. Lo que humilla a nosotros como dominicanos, lo que debería humillarnos, es que la instrumentalización vulgar de la riqueza pública sirva para financiar canallas que se disfrazan de líderes con los fondos públicos y que con el erario aumentan obscenamente su fortuna ante los ojos prácticamente impotentes de la sociedad. Esas ideas del Estado como un botín de guerra nos ha llevado a nosotros a la desinstitucionalización, a la legitimación de la corrupción, a ver con toda naturalidad que un ministro o que un administrador, incluso un presidente de la República, disponga de los fondos públicos antojadizamente y no ocurra nada. Porque, repito, no es la primera vez que en el caso concreto de una denuncia de este tipo hay alrededor de ella todo un escarceo y después se disuelve como montaña de salva con la lluvia, porque el poder del secuestro institucional que históricamente hemos vivido los dominicanos convierte al Estado dominicano en indefenso, convierte al Estado dominicano en una caja de resonancia vacía a partir de la cual cualquier líder, cualquier lidercillo se encarama en el poder y dispone a su antojo de los bienes públicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el ministro de la presidencia no dio una explicación o no da una explicación sobre la cantidad de dinero de 8 millones en bebidas. Él podría tener una explicación, pero se la debe al Estado y cree que con el silencio y con la indiferencia es suficiente, porque este pueblo no se merece ninguna otra cosa. ¿Por qué un bolígrafo enchapado en oro con un precio tan exorbitante en un país cuya deuda es espantosa, cuya deuda social humilla al que tiene amor por su país, al que tiene deseo de ver un país en el que prime la justicia, en el que prime la equidad? La sociedad dominicana tiene que aprender de estas cosas. Y no es oposición tenaz, ni contumaz, ni nada que se parezca. Es racionalización. Yo sé a lo que me expongo cuando racionalizo estos hechos que parecen naturales ante los políticos tradicionales de este país, pero que no lo son, y que en cualquier otro país
tuvieran que dar cuenta frente a la justicia. Ciertamente, ¿por qué un bolígrafo enchapado en oro para un regalo al presidente de la República con un precio de 156,000 pesos en un país cuya deuda social es espantosa? Vuelvo a repetir. ¿Por qué no lo pagó de sus propios bolsillos si era un regalo que quería hacer a la presidencia de la República? O que explique. La sociedad dominicana, ciertamente, quizás yo no lo veré, quizás no alcance a vivir en una sociedad institucionalizada, pero algún día hechos como estos serán vergüenza y escarnio de un país. El gobierno de la tarde. Así está buena, coño. Estaba muy bueno el programa Fuera del Aire, señores. Volvemos al gobierno de la tarde y nos vamos con el comentario de nuestro compañero Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos nuevamente. Yo por mi parte no puedo permanecer indiferente frente al comentario que acaba de hacer el profesor Andrés L. Mateo. Imposible. Porque naturalmente es un buen comentario. Un comentario crítico como son todos sus comentarios, a lo que yo simplemente quiero agregar, que aunque no le hace falta nada, que muchas veces debemos de entender que vivir en democracia, vivir en una sociedad plural, implica tolerancia. Y el trabajo que hace cualquier persona que comunica, cualquier persona que es periodista, cuando es un trabajo que se basa en datos objetivos, en datos firmes, la reacción no solamente de la administración, sino de cualquier particular, la respuesta tolerante, la respuesta democrática, señores, es simplemente explicar. Cualquiera que sea el gasto, eso hay que entenderlo. Y otra cosa que no podemos perder de vista, de todas las libertades que nos reconoce la Constitución, señores, de todas, y cuando digo de todas, estoy de todos los derechos y de todas las garantías, de derecho a la vida, derechos procesales, derechos vinculados a la dignidad humana, la única libertad que permite luchar verdaderamente contra las inmunidades del poder es la libertad de expresión. Sí. Es la libertad de yo poder cuestionar. Claro. Es la libertad de yo poder informarme. Yo no tengo la experiencia, naturalmente, que tienen el profesor Andrés L. Mateo o José Luis Mendoza en la radio, que José Luis es obvio que nació para esto, pero en los pocos días que tengo aquí, inclusive cuando también Rosa formaba parte del equipo y los pocos días que compartí con ella, aprendí mucho de este ejercicio de la libertad de expresión. Claro. Y lo divertido y lo interesante que es uno investigar y sobre todo uno cuestionar, porque nadie que se encuentre en la administración pública, y lo he dicho en varias ocasiones, haré actividad política, probablemente ejerza mi derecho al voto, pero no estoy casado con ninguna sigla, o sea, no, esto va para todo el mundo. Lo bonito de la libertad de expresión y de la democracia es que yo te puedo cuestionar, pero que tú también puedes responderme, y de ahí es que vamos a crecer. Nadie que se encuentre en una función pública y en el futuro, nadie que se encuentre en una función privada puede sentirse amenazado porque lo cuestionen, porque o sea, es lo normal. Esa es la tolerancia, es de eso que se trata. Y es bueno recordar, por eso insistimos mucho fuera del aire, Eduardo. Es un mantra en nuestros comentarios, de hecho. Recordar qué es el Estado, de dónde surgen los recursos que administra. Y quiénes, por lo tanto, tienen el derecho, como muy bien tú dices, sobre la base del uso de los diferentes recursos para ejercer esa libertad de expresión, que va desde el boca a boca hasta el comentario con un micrófono, una cámara o cualquiera de los dispositivos que ahora permite obviamente hacer repercutir esa opinión. Claro. Es que lo que usted está administrando es ajeno, no es suyo. Claro. Y todavía lo administra con el mejor de los sentidos. Igual alguien debe en algún momento preguntarle cómo lo hizo y si lo hizo acorde con las normativas. Y el uso de esa libertad de expresión, que incluye esa posibilidad de cuestionamiento, señores, es un ejercicio democrático, tan democrático como el voto. Eso hay que entenderlo. Pero bien, yo no me iba a referir al tema de la libertad de expresión el día de hoy, sino que voy a cumplir una de las promesas que hice la semana pasada en cuanto a los diferentes pactos y de qué trata la ley de desarrollo nacional, la ley de estrategia de desarrollo. La semana pasada yo explicaba que en el año 2012, cuando se aprueba la ley de desarrollo, se contemplan 3 pactos.
el pacto sobre la educación, el pacto sobre la reforma fiscal y el pacto que recientemente se está discutiendo, que es el pacto eléctrico. Mira, esto no quiere decir, y es la primera aclaración que hago por las dudas que han surgido en las redes sociales, que estos sean los únicos 3 pactos o que sean los más importantes. Esto quiere decir que estos son los pactos que tienen un programa o que tienen un contenido legislativo, programático, y que es el que se debe de cumplir. Es tan sencillo como eso. No se trata de que la salud no sea importante, no se trata de que otros sectores como por ejemplo el turismo no sea importante. Aclarado eso, venimos con lo que sucedió la semana pasada y con las preguntas que le surgen a los seguidores. La primera pregunta, ¿es el pacto eléctrico la única solución a los problemas del sector eléctrico? Para que quede claro, no es la única solución. No obstante, es la solución que hemos previsto, que se ha previsto desde el Estado. Es la solución que ha previsto el consenso de los distintos sectores. ¿Que la crisis histórica del sector eléctrico podría tener otra solución? Sí. Pero hasta ahora la más plausible, la más palpable, la más inmediata es la del pacto eléctrico. ¿Por qué es importante que los partidos y demás sectores de la sociedad formen parte del pacto eléctrico? Es decir, ¿por qué es importante que todos los sectores afectados o involucrados consientan el pacto eléctrico? Los sectores se pueden, y esto es una división muy propia, o sea, muy de mi parte, los sectores se pueden subdividir en los técnicos, los políticos, los empresarios y la parte social, la parte de nosotros los ciudadanos. ¿Por qué es importante que los técnicos estén de acuerdo con el pacto eléctrico o que consientan un pacto eléctrico o que participen en la formación de lo que es el pacto eléctrico? Por una de las razones más sencillas del mundo. Son los que saben lo que hay que hacer para solucionar el problema de la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en la República Dominicana. ¿Por qué es importante que los políticos, y aquí viene la discusión que ha surgido entre 2 de los partidos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, pero se preguntan por qué es necesario que el PRM consienta el pacto si el PRM no forma parte del gobierno? Por una razón muy sencilla. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no es un plan de 4 años, no es un plan de 10 años, es un plan hasta el año 2030. Para asegurar que ese plan se ejecute, para asegurar que ese plan se desarrolle, hay que tener una variable muy importante en cuenta, que es que cada 4 años, cuando haya un cambio de gobierno, cuando tenga lugar un cambio de administración, no se reinventen los lineamientos que debe de seguir el pacto eléctrico. Esto es un ejemplo que también lo extraemos, por ejemplo, de la experiencia que tuvo el Japón con las plantas nucleares, que una vez explotan las plantas nucleares, aquel accidente nuclear que hubo hace 3 o 4 aquel accidente nuclear que tuvo lugar en Japón hace 3 o 4 años, se hace un plan para que... Que déjame decirte, yo siempre he dicho, yo tengo un tema sobre eso, un día lo hablaremos fuera del aire, un accidente nuclear que con todo lo que se ha dicho, averiguado y revisado, tuvo la friolera de 0 víctima mortal. Sí. No, pero a eso iba José Luis. Ojo, cuando comparamos, y esa es la importancia de la correcta gestión del riesgo. O sea, aquí explota una planta de gas, mueren tantas personas. Allá implosiona una planta nuclear, no muere nadie. Esa es la importancia del tema que hablábamos cuando abríamos el programa, de la correcta gestión del riesgo. Pero para no desviarme, ¿qué pasó en Japón? Independientemente de cuál sea el partido o el gobernante de turno, hay un plan para cerrar las plantas nucleares de Japón que llega al 2026. Lo mismo sucede con las plantas nucleares de Alemania, que a raíz de lo que sucedió en Japón, dijeron que iban a funcionar hasta el año 2021, si mal no me equivoco, tendría que confirmar el dato, con únicamente 3 plantas. ¿Qué significa esto? Que independientemente de cuál sea el partido de turno, independientemente de cuál sea el primer líder de esos países, el plan de cerrar las plantas nucleares en un determinado momento no va a variar.
Por eso es importante que las fuerzas políticas den su consentimiento para que los planes no varíen, para no reinventarnos cada 4 años en nuestra política eléctrica. Otro sector importante, los empresarios. Y es que hay que tener en cuenta que esta es una economía de mercado, que esta es una sociedad capitalista, que esta es una sociedad que se basa en la libre empresa, en la libre competencia. El pacto eléctrico necesita un consenso generalizado porque tiene que ser rentable. Es decir, las personas que producen y venden electricidad tienen que encontrar rentabilidad en esta actividad, si no, no pueden avanzar. Y por último, y en mi opinión lo más importante, es la parte social, la parte del ciudadano dominicano. Hay una razón muy sencilla por la que necesitamos una solución a la crisis eléctrica histórica de la República Dominicana. Y es que los dominicanos tenemos derecho a un suministro constante de energía. Y esto, sin ser una crítica, es bueno que lo tengamos muy de frente, muy claro. Somos el país, según declaraciones de las autoridades en el día de hoy a la prensa, somos el país de mayor crecimiento económico de América Latina. Somos el país que decimos que las visitas sorpresas constituyen un modelo de desarrollo para la agricultura. Y aquí viene lo paradójico. Como el país de mayor crecimiento de América Latina y como el país que tiene un modelo para el desarrollo de la agricultura que sirve de ejemplo a otras naciones, todavía es el país incapaz de asegurar que un bombillo en la casa del dominicano más humilde continúe encendido. El gobierno de la tarde. De regreso con su espacio Gobierno de la Tarde, y vamos a hacer nuestro comentario, pero vamos a hacer un breve comentario que venía fuera del aire. Ya desde ayer el mundo tanto del deporte como de la aeronáutica recibió el informe final del accidente donde el futbolista argentino Emiliano Sala pues penosamente se encontró con la muerte, lo que debía ser un viaje triunfal, puesto que en su carrera ascendía su calificación al pasar de un equipo a otro. Termina convirtiéndose en un accidente que vuelve a abrir algunas discusiones sobre el mundo de la aeronáutica civil. Hablando del campo de las responsabilidades, que muy bien analiza Eduardo. Por cierto, Eduardo, ¿usted está haciendo sus estudios de posgrado en ese tema? ¿O en qué? Yo estoy haciendo el estudio de posgrado en responsabilidad penal de personas jurídicas. Qué bien. Con la Universidad Externado de Colombia y la Pucamaima. Oiga, usted entonces va a ser de nuestros aliados en la lucha por hacer de la República Dominicana algún día, de nuestra economía de mercado, un régimen responsable hacia el consumidor y hacia la ciudadanía en general. El ciudadano, la primera cosa que tiene que defender es el derecho a la propiedad. Y parte del derecho a la propiedad implica que lo que usted contrata, lo que usted compra, lo que usted asegura con su pago, tiene, entre otras cosas, que ser cumplido al máximo. Y eso pasa, entre otras cosas, eso tiene un enorme alcance dentro de ese mundo del mercado, de la famosa lex mercatoria, como dice el amigo Manuel Cedeño. Esa es la principal garantía de la Constitución económica. Imagínese usted. Se oye feo, hay personas que no les gustará. No, pero yo digo que no tiene que gustar. Pero nuestra Constitución económica, y cuando digo Constitución económica me refiero a la principal garantía económica de nuestra Constitución, es la propiedad privada. Pero yo te voy a ir más lejos. Usted habló ahorita con mucha propiedad sobre lo relacionado a la libre expresión. Cuando la libre expresión llega a medios masivos, ¿es una extensión de lo mismo? ¿Por qué? Yo estoy aquí en una sesión contratada del derecho de la libertad de expresión y del derecho de propiedad. Yo no soy el dueño del medio, pero el medio me subcontrata y me cede durante un espacio de tiempo el usufructo de esta propiedad y de la licencia adquirida. Las prestaciones que nosotros brindamos aquí son consecuencias, son derivaciones de la propiedad privada. Entonces, miren, yo dije que qué bueno que tú lo dijiste, hay gente que no le gusta, pero es así. Ese es el ordenamiento legal. Y el que mejor ha funcionado en el mundo, por cierto. No, mira, es que el mercado implica, sin que sea una crítica, sin que sea una comparación de socialismo, de izquierda, de comunismo. Mutualismo, mutuo beneficio. El mercado implica innovación, implica que usted vea competencia. Competencia. ¿Y la competencia cuál es la verdad? La competencia es la garantía de la igualdad. Por eso decíamos ahorita que los sistemas de la competencia funcionan. ¿Qué hacen con el actor que me falló en los controles de seguridad de su industria? No es solo que usted repare los daños, que es muy bueno. Es que usted penalmente tiene responsabilidades. ¿Para qué? Para que el otro ponga sus barbas en remojo y diga, como yo quiero ganarle a Perencejo
Como yo quiero ganarle A, le quiere ganar a B, entonces de ese problema que B tuvo, yo voy a aprender de eso para que no me ocurra. Y tener dentro de mí el valor de mi marca que nunca me ha pasado, o que me ha pasado menos, o que yo tengo mejores controles. De eso se trata. Por eso las compañías aéreas que venden, entonces, cosas, el prestigio. El prestigio, el avance la seguridad, la certeza, seguridad, la garantía. La innovación. Mira, es que no es por casualidad, y no es que yo sea fanático de los Estados Unidos o de cualquier otro país con mercado. ¿Dónde funcionan las cosas? ¿Dónde se desarrolla la economía de las ideas? Claro. ¿Dónde surgen las innovaciones en los últimos 10 años? Claro. Óyeme. Y ocurre porque también hay un sistema de consecuencias. Algo tan sencillo. No es casualidad, por decirte algo sencillo, José Luis, no es casualidad que el iPhone sea un producto de diseño. Sea un producto que sale de un mercado libre, de un mercado abierto. Obviamente. Porque de Corea del Norte que no va a venir. En las economías planificadas, en las economías organizadas. Ustedes le dan eso es lo que le toca. Son supuestamente los genios de la economía. Mentira. Pero no hacen nada. No, no producen la nada. Racionalización de la riqueza no hay es al mismo tiempo una forma de esterilizar la creatividad. Porque como usted al final es lo que te corresponde. Entonces tú eso me acuerda, porque de los cubanos que yo conozco, es que más he aprendido de su sistema. A mí me decía un excelente profesor cubano que tuve, formado allá y que vive aquí hace muchos años. Me decía, es simple. Ellos hacen como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. Es una ficción. Es una ficción. Claro. Y esa ficción no hace sino reducir a los niveles mínimos la productividad. Sí, la sociedad marcial cuartelaria reproduce las virtudes, pero también los defectos del cuartel. ¿Y qué hay en el cuartel? Mucha disciplina, pero ¿y la creatividad? Nula. Ninguna. La posibilidad de usted decirle a quien está por encima en el mando, de decirle que está equivocado, que hay una forma de hacerlo mejor, es un riesgo de que usted le cante en 30, o le den un golpe, o lo manden a Freitusa. O de que lo aíslen o lo excluyen. Exactamente. O sea, en la sociedad... Por eso la sociedad no es un cuartel. En los países de economía planificada, economía organizada, para no utilizar otro término... Centralizada, dígalo. O centralizada... No hay motivación. Está muerta la motivación. Y sin motivación no puede haber innovación. Eso es así. Miren, Emiliano Sala fue el joven futbolista junto a un piloto llamado David Ibbotson. Ese es el piloto que finalmente maneja la aeronave, pero no era el piloto contratado. A este piloto, el señor Ibbotson, le ceden el mando de una aeronave pequeñita, una Piper PA 46310 Malibu, con registro estadounidense. Se lo ceden porque es común entre los pilotos, sobre todo los pilotos nobles, los pilotos que están buscando ascender dentro de esa industria, tratar de acumular la mayor cantidad de horas de vuelo. Y se da un trasiego, que ahora me imagino esto va a obligar a renovar controles para que este tipo de cosas tenga algún tipo de regulación. ¿Cuál? El señor Ibbotson no tenía experiencia manejando estas aeronaves tan ligeras en situaciones climatológicas donde la línea de visión, la línea del horizonte, no puede verse por nubosidad, tormenta, entre otras cosas que para colmo ocurrieran en esa noche en el Canal de la Mancha, donde tenía que cruzar desde Francia al Reino Unido, desde Nantes, eso es en Francia, a Cardiff, que es en Gales, a horas de la noche. De manera que a partir de ahí se perdió en una triste noche del 21 de enero, a las 9 y pico, casi 9:30 de la noche, se perdió el contacto con la aeronave y desde entonces inició el proceso de búsqueda de los sobrevivientes. Se encontró tiempo después, penosamente, la aeronave, se encontró poco después uno de los cuerpos que resultó ser el de Emiliano Sala. Se está buscando todavía el de Ibbotson. A partir de ahí, las condiciones climatológicas eran exactamente las que no podía un piloto como Ibbotson manejar. Pero sí el piloto contratado, que yo me pregunto en qué condición queda ahora ante la ley. Se comienza a hacer toda una investigación de que quiso ahorrarse 3 pesos para llevar lo que es un obrero de lujo como un futbolista profesional a través de esta vía y no contratar otra tal vez más segura, o habiendo contratado la misma, no haber tenido la certeza de que era simple y llanamente el piloto que estaba entrenado para viajar a lo mejor en condiciones más difíciles. Una pena. Le vamos a dar seguimiento a este caso. Si tú quieres, vamos a guardarlo, darle seguimiento, porque ha sido interesante lo que la autoridad en cuestión, creo que es la británica que le correspondía, ha publicado. Voy a cerrar el comentario diciendo en esta primera parte las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, Bernstein, en relación a que le preocupa las condiciones obviamente de seguridad en la cual 2 millones de turistas de su país vienen aquí, nos llaman la atención. Y nos llaman la atención porque la señora Bernstein no es la presidenta de este país, ni es la gobernadora, ni es la que administra las competencias de seguridad de la República Dominicana, pero su palabra yo me imagino que se la van a tomar muchísimo más en serio
y la respuesta no va a ser tan alegre tal vez por parte de quizás el funcionariado dominicano, como lo ha sido con quienes han comentado la hoja que precisamente el Departamento de Estado de su país emitió en relación a los viajes hacia nuestra patria y hacia otros países de nuestra América Latina. Ella está preocupada, obviamente, por la seguridad de los 2 millones de turistas norteamericanos que visitan y los 250.000 ciudadanos norteamericanos que viven, 250.000 que residen en esta nación. Yo como dominicano he dicho siempre que no hay que esperar que un embajador o embajador de los Estados Unidos, ni de Francia, ni del Reino Unido, ni de Alemania, ni de ningún país, tenga que estar a la vanguardia de las preocupaciones por la seguridad de quienes nos visitan y de quienes habitan este país. Siempre hemos creído que la mejor de las garantías de seguridad para el que visita, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? La garantía de seguridad para el que está aquí todos los días. Si el que está aquí siempre, de manera permanente, está condenado a joderse porque la política de seguridad no alcanza a darle garantías, las garantías para quienes nos visitan, más allá de la idea de que el todo incluido, de que el resguardo de las vallas y de todo este tema de la seguridad, de los resorts, le mantienen una especie de microcosmos controlado, miren, eso se desborda. Primero porque no todo el mundo contrata el todo incluido, eso es lo primero. Hay un turista de negocios, hay un turista de ciudad, hay un turista de montaña, hay un turista incluso freelance, independiente, que gusta de decidir su propio destino allí donde visita. Ese es un turista que suele tener muchísimo más contacto con la realidad de los países, de las sociedades con las cuales tiene contacto. Y ese turista va a recibir, por lo tanto, los mismos riesgos. Incluso se podría maximizar en algunas condiciones que el habitante nativo. Luego está el mismo turista del todo incluido. Bueno, tengo para decirles que el todo incluido siempre va a tener riesgos. Primero porque las playas, guste o no, son espacios públicos y a las mismas va a acudir siempre por alguna vía ciudadanos que no necesariamente están resguardados en el hotel y donde perfectamente puede colarse cualquier antisocial. Segundo, porque hasta que no coloquen en los resorts, aeropuertos, algo tendrá que ocurrir entre el aeropuerto y los hoteles. Habrá algún nivel de riesgo, algún nivel de interacción dentro del transporte desde y hacia la salida de nuestro país. Luego está el tema de que la delincuencia, como siempre hemos dicho, la trampa, suele estar un paso delante de los controles o lo intenta. Intenta estudiar los controles para encontrar los puntos débiles en la cadena. Y a través de esos puntos débiles, entonces, llegar a lo que persigue, que es la riqueza fácil. Lamento decir que más de un hecho aquí se ha concitado incluso dentro del todo incluido. Y que más de una vez esa barrera, que a veces no es más que una pared con algunos tipos de control, ha sido violentada por los criminales. Y que cada día más que ocurre, más que pasa, en una sociedad donde el paraíso judicial que encuentra el crimen, tanto el organizado como el crimen de baja ralea, pero de alta letalidad, porque siempre quiero insistir en eso, el crimen menos organizado es el de más alta letalidad, el que más fácilmente mata. Atención a esto, quitando el celular, quitando la cartera, bajo cualquier situación de riesgo, ese criminal no entrenado es el que más fácil dispara. Sí, el ratero. Claro, porque ese sí es verdad que no está entrenado para manejar situaciones de alto riesgo como lo suele estar un secuestrador, como lo suele estar quien es parte de un cártel de microtráfico o macrotráfico. Eso es importante recordarlo. De hecho, en el delito de alta planificación se quiere excluir muchas veces claro, la lesión del riesgo de muerte. Para evitar, entre otras cosas, que llamando la atención se generen mayores controles de persecución y de prevención. En ese sentido, entonces, no es que la señora Bernstein lo esté haciendo mal. Ella está haciendo lo que le toca. Ahora, y nosotros vamos a hacer lo que nos toca. Lo que nos toca no es solamente decir que queremos 10 millones de turistas. Este país tiene las mejores posibilidades de generar, no 10, más si las soluciones habitacionales se desarrollan y si se desarrollan las infraestructuras. El problema no está ahí. El problema está en que no se le puede ofrecer un paraíso al que visita de manera temporal un país, mientras que el que vive todos los días está en un infierno. Y perdonen por usar términos tan exclusivos y exagerados como infierno y paraíso. Pero es una forma de dejar claro que al final del agua que beben aquellos es de la que todos vamos a beber. Existen garantías, una policía entrenada, capacitada, equipada para ayudar en la prevención como agente auxiliar de la justicia. Existe un sistema que, como hemos dicho en lo anterior, no solamente pueda apresar, acusar, sino también reformar a quienes van a nuestras cárceles en condiciones de sentenciados o de presos preventivos. Mientras todas esas preguntas
merezcan respuestas kilométricas y no satisfactorias, va a ser imposible que nosotros podamos generar dos países al mismo tiempo, en el mismo marco geográfico. El gobierno de la tarde.